El tema de hoy es el arranque directo con inversión de giro para motor eléctrico trifásico. Vamos a modificar este esquema que ya tenemos en esta parte, pues simplemente voy a seleccionar todo y voy a eliminar. De paso aprendemos a conectar cada uno de los elementos. Para hacer una inversión de giro de motor eléctrico trifásico, sabemos que necesitamos dos contactores. Y esos contactores pues deben tener características muy similares. A modo de ejemplo, vamos a seleccionar por acá, no sé si puedes ver acá en la transmisión de TikTok, tenemos los contactores de 9, 12, 18, 25 amperes y así de más capacidad también. Vamos a seleccionar dos de 12 amperes. Tengo uno por ahí y otro por acá. Dos contactores de 12 amperes cada uno. Recuerda que los valores que vamos a utilizar son referenciales. Podemos utilizar para la protección térmica y magnética un interruptor termomagnético y también un relé térmico. Sin embargo, podemos sustituir ambos dispositivos por un guardamotor magnetotérmico. Selecciono, por lo tanto, un guardamotor magnetotérmico con una capacidad de regulación de corriente de 6 a 10 amperes. Tenemos el guardamotor magnetotérmico, cuyo objetivo es proteger al circuito ante sobrecargas y cortocircuitos. La parte de sobrecargas se regula en esta perilla de regulación de corriente tal como lo harías en un relé térmico. Vamos a conectar la parte de potencia, en donde pues las líneas que tenemos en estos bornes, que son 380 volts y 60 Hz, van a entregar o van a ingresar hacia el guardamotor que tenemos por acá. Ubicamos y conecto. Línea 3. Línea 3. Línea 2. Y línea 1. Una vez que ya conectamos la fuente de alimentación, vamos a dar los colores a los cables. En Perú se adoptan los colores rojo para la línea 1 o R, negro para S o línea 2 y azul para T o línea 3. RST, línea 1, línea 2, línea 3 respectivamente. De este guardamotor vamos a conectar hacia los dos contactores. Empezamos por este contactor que está en la izquierda. El guardamotor entrega las tres líneas en esta parte en los terminales T1, T2, T3 y esas líneas van a ingresar a L1, L2, L3 respectivamente, tal como harías en tu diagrama de Cadecimu. ¿Estás recordando tu diagrama de Cadecimu o no? Mantenemos los colores rojo, negro y azul. Del contactor ya sacamos a través de unos bornes hacia nuestro motor, o en este caso, mira, yo puedo llevar directo hacia mi motor eléctrico. Ya conectamos la línea 1, línea 2, línea 3. Ingresan hacia mi motor eléctrico. Bueno, doy la trayectoria a mis cables. Por acá está la línea 3, línea 2, línea 1. Voy a dar los colores. Este rojo, negro y azul. Ya, tenemos entonces prácticamente un circuito de arranque directo que pasa por el guardamotor, contactor hacia el motor y el motor va a girar en un sentido, ¿no? Si supongamos que acá está girando en sentido horario. Y ahora queremos que este motor cambie su sentido de giro. ¿Y cómo se hace? Se hace pues cambiando de posición dos de las líneas de alimentación. Por ejemplo, si quieres hacer cambiar el giro directamente acá sin otro contactor, simplemente tomarías esta línea y lo intercambio con la línea 2. Y mi motor, que estaba girando en sentido horario, ahora estará en sentido antihorario. O siempre, no siempre, perdón, no siempre se puede hacer de esta manera. Puedes tomar la línea 1 y la línea 3 también, ¿sí? Y tu motor va a cambiar su sentido de giro. Puedes hacer también lo siguiente, a ver. Puedes hacer también lo siguiente.
dejar la línea 1 en su posición, la línea 2 hacia la línea 3 y la línea 3 donde estaba la línea 2, y también tu motor va a cambiar su sentido de giro. Es decisión de cada uno, como lo quieras hacer, pero ese cambio de líneas no lo vas a hacer de manera manual cuando quieres que el motor cambie su sentido de giro cuando presionas un botón u otro. Lo vas a hacer mediante pulsadores y otro contactor. Acá tienes el segundo contactor. Con este contactor vamos a cambiar de posición las líneas. Podemos hacer el cambio en la entrada o también acá en la salida. Es indistinto. Voy a conectar el mismo orden acá en la entrada. ¿Qué quiere decir el mismo orden? L1 a L1, o sea, en la posición donde está la línea 1, cable de color rojo, conecto. Lo mismo por acá para la línea 2 a la parte central. Y por último, la línea 3 también en esa misma posición. Pero este cable ya no es negro, es de color azul. Acá se mantiene el orden de ingreso de las líneas hacia los contactores. Ahora en la salida vamos a cambiar de posición dos de las líneas y manteniendo una. Por ejemplo, ¿cuál de las líneas quieres mantener en su posición? Es decir, rojo al rojo, puede ser el negro al negro o el azul al azul, ¿no? Depende de cada uno. Acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a mantener la línea central, la línea 2, cable de color negro en la misma posición. Lo que quiere decir que de la salida 4 voy a llevar a la salida 4. Acá hasta acá. Y con eso ya voy a cambiar de posición. ¿Qué líneas? A ver, puedes ver ahí qué líneas voy a cambiar de posición. La línea 1 y la línea 3. Mira, el cable de color rojo ingresa por acá, sale por el 2 y en vez de llevarlo acá en el 2 lo voy a llevar en el T3. ¿Ya? Acá en la salida 2, no, en la salida 6. De la salida 2 a la salida 6. Y acá, bueno, yo puedo hacer que cambie de color acá también. A ver qué color le damos. Rojo le vamos a dar, ¿eh? Bien, viene el rojo por acá. Puedes ver que se conecta en el cable donde antes estaba color azul. Y luego el cable que queda en esta posición. Línea número 3 a la posición donde antes estaba la línea 1. Cable de color azul. Y con eso, mira, estoy intercambiando, estoy modificando la posición de dos de las líneas. Espero que se esté entendiendo, espero que quede claro. Este es un arranque directo con inversión de giro, amigo Edgar Ramos, quien nos está preguntando en el chat. Bien, ¿qué pasaría, mira, si en la parte de control permito la activación simultánea o al mismo tiempo de estos dos contactores? Simplemente va a haber un cortocircuito. Observa, la línea 1 viene por acá y se va a encontrar con la línea 3. La línea 3 viene por acá y se encuentra con la línea 1. Va a haber un cortocircuito en dos puntos. La línea 2 no hay ningún problema porque mantiene su posición. Es por ello que debemos evitar la activación simultánea de ambos contactores. Cuando un contactor funciona, el otro contactor por ningún motivo debe poder activarse. Y cuando el contactor 2 funciona, por ningún motivo el contactor 1 debe poder funcionar, debe poder accionarse. Y eso lo vamos a hacer desde la parte de mando. En la parte de mando, empezamos ya, esto es todo el circuito de potencia, faltaría el cable a tierra, lo dejamos para el final. En la parte de mando vamos a necesitar también una protección. ¿Qué protección? Protección ante cortocircuitos, sobre todo. Y eso se puede hacer con seccionador con portafusible o también se puede hacer con interruptor termomagnético. Debido a que el cable utilizado en la parte de control normalmente es un calibre 16 AWG, 18 AWG o su equivalente 1.5 milímetros cuadrados o 1 milímetro cuadrado respectivamente, se utiliza pues interruptores termomagnéticos de valores de corriente de 10 amperes o menos, porque ese cable soporta
corriente pequeña, ¿cierto? Entonces, acá, mira, acá tengo mis dispositivos. Voy a utilizar un interruptor termomagnético. Pero, ¿qué tipo de interruptor termomagnético? ¿De un polo, dos polos, tres polos? ¿Cuál? Como acá voy a utilizar, a ver, tengo tres líneas, 380 volts entre ellas, y por acá también voy a tener neutro. Voy a tomar una línea y el neutro y voy a tener 220 volts. El cable de neutro no es un conductor activo, por lo tanto no amerita una protección. Solamente protegería a la línea. Pero si tienes dos líneas, ahí sí tienes que proteger ambas. Y existen interruptores termomagnéticos de un solo polo para proteger, pues, obviamente, una sola línea, un solo cable, e interruptores termomagnéticos de dos polos que protegen las dos líneas o protegen una línea y seccionan el neutro. Depende cuál vas a utilizar. Por ejemplo, en este caso, voy a utilizar un interruptor termomagnético de dos polos de 4 amperes. Acá está, con protección a una línea y seccionamiento al neutro. Y ahí lo tengo. Continuamos. En la parte de mando voy a utilizar pues los mandos mecánicos que son muy conocidos como la parada de emergencia, el botón pulsador de parada normal y el botón de marcha. Dos botones de marcha en este caso. Observa. Tengo mandos mecánicos y utilizo acá una parada de emergencia, un paro de emergencia, un botón de color rojo, ¿ya? Para la parada normal, va a ser parada única. Y también voy a utilizar dos botones pulsadores de color verde. Uno para encender el motor en sentido horario y otro para encender en sentido antihorario, para hacer el cambio de giro. Eso vendrían a ser mis mandos mecánicos que voy a estar utilizando para este automatismo. Y ahora, también falta algo más, falta algo más. ¿Recuerdas que acá utilizabas normalmente un relé térmico y utilizabas el contacto normal cerrado de ese relé térmico para proteger al motor ante una sobrecarga, para detener el motor ante una sobrecarga? Y acá no tienes el relé térmico. ¿Cómo sabría el circuito de control que ha ocurrido una sobrecarga? ¿Quién va a dar esa información? Como acá no tiene relé térmico, pues obligatoriamente debemos ir hacia nuestro guardamotor. El guardamotor puede funcionar protegiendo al motor sin la necesidad del circuito de control. ¿Ya? Puede desactivar el motor cuando existe un cortocircuito y también una sobrecarga, porque acá abre directamente su parte de potencia, a diferencia que el relé térmico no lo hace, necesita del contactor, ¿cierto? En este caso, mira, si trabajamos así sin el contacto auxiliar en el guardamotor, cuando existe una sobrecarga, un cortocircuito, solamente se va a detener el motor, pero la parte de control va a seguir funcionando. Y apenas volvemos a presionar este botón de Start, mi motor va a encender de manera inmediata sin la necesidad de presionar estos pulsadores. Y eso puede representar en algunas situaciones un peligro. Entonces, debemos asegurarnos que la parte de control no funcione si el guardamotor no funciona. Voy a utilizar unos contactos auxiliares. Y acá, ¿dónde están los contactos auxiliares? No existen, ¿cierto? No tiene. Por defecto este no tiene, este dispositivo no tiene. Pero podemos agregar contactos auxiliares. ¿Dónde? Acá, en la parte lateral, serían contactos auxiliares laterales. Y acá en la parte frontal tiene una tapita, sacas esa tapa y pones un bloque de contactos auxiliares. En este caso voy a considerar, por acá tengo, a ver, observa, contactos auxiliares, ahí está del guardamotor, frontal, un normal abierto y un normal cerrado. Clic acá, clic ahí y puedes ver que ya tengo mi bloque de contactos. Lo ubico en esta parte y ya lo tenemos. Tengo un contacto auxiliar normal cerrado, 21-22, 13-14, normal abierto. Ahora la pregunta, ¿cuál de esos contactos voy a utilizar? ¿No? Vaya pensando. Mientras tanto, voy alimentando mi circuito de control. Voy tomando la alimentación por acá. Voy a tomar el neutro, como ya te lo dije, por acá voy a tomar el neutro, desde este punto hasta acá. Cable de color gris o blanco, gris en este caso, para que se note. Y lo ubico en esta parte. Ya, ahí está el neutro. Y ahora voy a tomar una línea. La pregunta, ¿cuál de las líneas? Tengo tres, L1, L2, L3, RCT, cualquiera. Puedes tomar línea 1, línea 2 o línea 3, cualquiera. Y entre
cualquiera de esas líneas y el neutro, tú vas a tener una tensión de fase, en este caso monofásica, 220 volts. Recuerda que la relación entre tensión de fase y tensión de línea es que la tensión de fase entre línea y neutro es igual a la tensión de línea entre raíz cuadrada de 3. Continuamos. Tengo acá la alimentación para mi circuito de control. Ahora, el neutro voy a tomar directo hacia los actuadores, hacia las salidas, hacia las bobinas de mis contactores. ¿Cuántos contactores tengo? Tengo 1, 2. ¿Dónde están las bobinas de esos contactores? Está comprendida entre los bornes A1 y A2. A1 y A2. A2 es un borne que se utiliza para la conexión a neutro. Eso no quiere decir que si el neutro lo pongo en A1 no va a funcionar, va a seguir funcionando porque esto no tiene polaridad, sino hay que respetar el orden según los diagramas. A2 al neutro y A2 se va a conectar también hasta el otro A2, es un punto común. Voy a tomar un cable desde mi interruptor termomagnético hasta el borne A2 de mi contactor. Cable de color gris. Acá, mira, arriba voy a poner los cables. Cable de color gris, terminal de color rojo y voy a poner un calibre 16 AWG. Voy a dar la trayectoria para mi cable y este cable ingresa hasta el borne A2 de mi contactor. Ahora que ya tengo conectado hasta ese punto, simplemente voy a tomar un puente, un cable desde el A2 hasta el otro A2 del segundo contactor. Acá. Conecto. Y eso es lo más sencillo que podemos hacer. Conectar los puntos en común del neutro. El punto común neutro. Ahora voy por la línea. En la línea, mira, en la línea debo asegurarme que mi motor no funcione mientras el guardamotor no está activado. Entonces, observo acá. ¿Cuál de los contactos voy a utilizar? Recuerda que te pregunté hace un momento. Voy a utilizar el contacto normal abierto o cerrado. A ver, ¿qué opinas? Voy a utilizar acá el contacto normal abierto. ¿Por qué? Porque el guardamotor ahora mismo, como está sin activar, está presionado este botón stop. El contacto 21-22 está cerrado y el 13-14 está abierto. Para que funcione el guardamotor, tú vas a presionar el botón Start. En ese momento, el 21-22, que era cerrado, se abre y el 13-14, que era abierto, se cierra. Y al cerrarse va a habilitar el circuito de control. Por tanto, voy a utilizar el contacto 13-14. Acá muchos se confunden, piensan que es igual que un relé térmico, usas el normal cerrado. Acá no, se utiliza el contacto normal abierto. Para que cuando actives el guardamotor, ese contacto se cierre y también se habilite pues la parte de control. Bien, ahora conecto desde acá hasta el 13. Simplemente eso. Cable de color rojo, terminal rojo y llevo por acá. ¿Qué pasa si hay una sobrecarga? ¿Qué pasa si hay un cortocircuito? Este contacto va a volver a abrirse, va a volver a este estado como está ahora. Y al abrirse deshabilita también la parte de control. Esa es la razón por la que utilizo el contacto normal abierto. Del 14 voy a ir hacia el botón de emergencia y luego el botón pulsador de parada normal. El botón de emergencia, ¿qué tipo de contacto debe llevar? Vaya pensando por ahí. Uno normal abierto o normal cerrado. Mira que acá estoy conectando desde el 14 de mi guardamotor hasta la entrada de mi parada de emergencia. Debe llevar un contacto normal cerrado, siempre un contacto normal cerrado, para que por defecto esté dejando pasar la tensión. Luego de este botón de parada de emergencia tomas un cable y llevas al botón de parada normal, botón pulsador de parada normal. Del botón pulsador de parada normal voy a ir hacia los dos botones de marcha. ¿Por qué dos botones de marcha? Porque vas a hacer inversión de giro, recuerda.
Con el botón de la izquierda vamos a activar un contactor, digamos el contactor de acá de la izquierda, y el botón de la derecha, el contactor de la derecha. Simplemente eso. Mira, como esta es parada única, de la salida voy a llevar a las entradas de los dos pulsadores de marcha. Color rojo acá, color rojo por acá. Ya estamos. Y conectamos entrada con entrada. Más cerca. Ahora sí, vamos acá. Acá sí quiero valientes. Muchos de acá sé que se van a ir porque a veces no tenemos por ahí la paciencia de entender el cableado físico. Pero eso es lo que vas a ver al final en un trabajo, en un circuito real. Vas a ver bastante cables. Y es importante que ejercitemos nuestra mente, pues sí tratar de entender. Yo sé que para algunos es sencillo, pero para los que están empezando, pues tal vez resulte complicado. Recuerda que al final voy a estar respondiendo consultas, así que presta mucha atención. Mira, cuando presione este pulsador, su contacto se va a cerrar, porque es normal abierto. Al cerrarse, debo activar a este contactor KM1. Debe llegar entonces el cable de la salida del pulsador hasta el A1 de este contactor, hasta el borne A1, que es el otro extremo de la bobina. Entonces, tomo un cable desde acá hasta el A1. Y luego doy el color y el color de terminal también. Viene por acá. Al presionar ese pulsador va a haber tensión por acá y va a llegar hasta el A1 del primer contactor. ¿Qué crees que va a pasar cuando llega tensión al A1? El contactor se activa y deja pasar la tensión pues o la corriente a través de los contactos principales y mi motor va a arrancar. Pero eso siempre que el contactor esté activo. Pero si dejas de presionar el pulsador, este cable ya no tiene tensión. El contactor se desactiva. Acá debemos hacer una lógica de tal manera que cuando dejes de presionar el pulsador, el contactor quede activado, lo que se conoce como realimentación o automantenimiento del contactor. Y eso se logra conectando uno de los contactos auxiliares del contactor, que en este caso es el 1314, el contacto normalmente abierto, paralelo al contacto de su pulsador de marcha, que viene a ser 3-4. ¿Cómo es una conexión paralelo? Se conecta entrada de los contactos con la entrada del otro contacto, salida con salida. Eso quiere decir que el contacto o el borne acá, 13, voy a tomar un cable y lo voy a llevar hasta el 3 en este pulsador. O puede ser hasta acá en el 2, no hay problema porque es el mismo cable. O puede ser al 3 de acá de otro pulsador, también es el mismo punto eléctrico. Mira, como acá ya tengo dos cables conectados, yo voy a llevar acá a este borne 3. Tomo un cable desde acá del 3 hasta el 13. ¿Qué color de cable? Estamos trabajando con cable rojo, terminal rojo, calibre 16 AWG. Y bueno, conecto por acá. Ingresa al 13. ¿Qué es lo que falta? Falta lo siguiente. Falta conectar el 14 al 4. Acá en la salida de ese contacto. Pero puedes ver que este contacto ya está conectado por acá en un cable, ¿no? Ese borne está conectado en este cable. El cable viene por acá y llega hasta el A1 de mi contactor. Para mí es más conveniente, y para ti también, llevar un cable del 14 al A1 simplemente. ¿Por qué? Porque vas a ahorrar cable. Vas a ahorrar cable. Pero acá hay algo todavía que considerar. ¿Qué crees que faltará? ¿Qué crees que faltará? ¿Alguien se da cuenta? Estamos haciendo una inversión de giro, ¿no? ¿Por qué hago esto? Esto lo hago a propósito, chicos, para que ustedes se den cuenta. Mira, al hacer esto, bueno, presiono este botón y activo el contactor, dejo de presionar y ahí hice la realimentación, mi contactor queda activado. ¿Qué pasará si hago lo mismo por acá para este otro pulsador? Voy a activar este contactor, ¿cierto? Sin ninguna restricción.
Y cuando se activa estos dos contactores al mismo tiempo, ¿qué crees que va a pasar? Ya lo expliqué en un principio, un cortocircuito. Entonces, esto de acá no es válido. Bueno, en parte sí, pero falta algo más. Debemos hacer una lógica de tal manera que este contactor esté funcionando, este otro contactor no entre en servicio. Y si este contactor está funcionando, esto de acá no entra en servicio. ¿Cómo se logra eso? No debe poder activarse el primer contactor, así como lo hemos hecho ahora, si este contactor está activo. Entonces, para condicionar ello, lo que se hace es pasar a través del contacto normal cerrado del contactor opuesto, de este segundo contactor. Antes de llegar hasta el A1 de acá del contactor, debo ir hacia el contacto normal cerrado del contactor KM2 y de acá recién voy hacia el A1. ¿Eso qué quiere decir? Que a ver, vamos a eliminar esto, ¿eh? Vamos a eliminar. Que este cable debe llegar hasta el 21, ¿sí? Hasta el 21, ahí, lo ponemos ahí, hasta acá al 21, salir por el 22 y de ahí recién ir hacia el A1 de mi contactor KM1. ¿Por qué razón? A ver, si entiendes el principio de funcionamiento de un contactor, y si no lo entiendes, ahora lo vas a entender. Te explico. Cuando un contactor no está activado, el contacto cerrado, permanece en su estado normal, por eso se llama normalmente cerrado. Y el contacto abierto permanece abierto. Cuando el contactor se activa, el contacto abierto se cierra y el contacto cerrado se abre. Eso quiere decir que si el contactor KM2 está funcionando, 21-22 pasa de cerrado a abierto y entonces no va a dejar activar al contactor KM1. ¿Ya? Esa es la razón por la que pasamos a través del contacto normal cerrado del otro contactor. Bueno, y acá solamente nos quedaría hacer la realimentación. Ya conecté el 13 acá y me faltaría conectar el 14 nuevamente. Vamos de acá, del 14, ¿hasta dónde? Hasta el borne 4 acá. Pero, y este cable está conectado, está por acá y se viene hasta el 21. Yo conecto acá hasta el 21 porque está más cerca. Sin embargo, tú puedes conectar hasta acá al 14. O prefieres que lo lleve acá al 14. Lo voy a llevar hasta el 14, creo, ¿ya? ¿Para qué? Para evitar poner tanto cable acá. Pero da lo mismo conectar acá al 21. Además estarías ahorrando cable, ¿ya? Por fines de que tú lo puedas observar, voy a llevar desde el 14 acá al 4. Recuerdas que ese es un mismo cable, da lo mismo conectar en ese punto que en el otro punto. Siempre hay que buscar ahorrar cable, pero en este caso estoy llevando hacia ahí, hacia allá, para que puedas pues observar mejor. Y con eso he terminado de activar el primer contactor. Y mi motor va a quedar encendido en un solo sentido. Ahora, si quiero hacer el cambio de giro, o sea, que gire en el sentido contrario, debo hacer una conexión muy similar a lo que acabamos de hacer ya con el primer pulsador. De acá del 4 voy a salir hasta el A1, pero pasando a través del contacto cerrado del primer contactor. Voy a tomar un cable nuevamente del 4 hasta el 21 y ahora voy a tomar un cable de color azul para que lo puedas apreciar mejor. Terminal rojo. Acá y acá. A ver, ¿cuántos valientes todavía están acá? Yo sé que la mayoría dice me voy porque ya me perdí. La idea es hacer esto. Pasar del KDCIMU a saber conectar ya nuestros circuitos como quedaría en la realidad. Ingreso al 21 y voy a salir del 22. Y del 22 voy a ir hacia el A1 de mi segundo contactor. 22 hacia el A1 de mi segundo contactor. Cable de color azul, terminal rojo. ¿Por dónde lo llevo? A ver, por acá lo voy a llevar, por acá. Ya, por ahí está. Listo. Mira, entonces pasé a través del contacto cerrado de KM1 hasta el A1.
Pero acá también hay que hacer su automantenimiento para que el contactor KM2 quede energizado, quede funcionando después de dejar de presionar este pulsador. Y vamos a conectar de igual manera el contacto 1314 normal abierto del contactor paralelo a su pulsador de marcha. Quiere decir que vamos a conectar el borne 13 hasta el 3 de este pulsador. Pero el 3, mira, ya está conectado por acá. Viene un cable por ahí y llega hasta el 13. Entonces, para mí es más fácil tomar un cable del 13, a ver, de acá del 13 al 13. Y conectamos, ya damos la trayectoria al cable, le damos un color azul, estamos trabajando, ¿no? Para este contactor. Cable de color azul, terminal rojo. ¿Listo? 13 al 13. Ahora me faltaría conectar el 14. ¿Hasta dónde? Hasta el borne 4. Pero el borne 4 acá, mira, ya viene un cable por acá y se conecta hasta el 21. Entonces, tomo un cable de 14 al 21. Cable de 14 al 21. ¿Qué más faltaría? Ya terminamos. Eso sería todo. ¿Falta algo? ¿Qué opinas? Voy a poner por ahí ya, para que lo veas mejor. Se puede observar mejor ahí. Listo. Y prácticamente, bueno, ya hemos terminado el circuito de arranque directo con inversión de giro para un motor eléctrico trifásico. Y obviamente por acá falta su cable a tierra, que vendría a ser un cable de color verde, ¿no? Cable de color verde, bloque verde. Ya. Es un terminal de color verde que va acá. Y bueno, voy a llevar hacia mi motor un cable desde acá hasta mi motor. ¿Por dónde lo llevo? Cable de calibre 14 AWG, color verde. Llevo por allá. Y con eso hemos terminado el circuito de potencia y mando para un arranque directo con inversión de giro para motor eléctrico trifásico. Acá ya podemos agregar pilotos para indicar un defecto por sobrecarga cuando el motor está detenido, cuando el motor arranque en un sentido horario y otro para indicar cuando el motor gira en sentido antihorario. Tal vez funciones auxiliares, tal vez presencia de tensión también en todo el circuito.